buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Hoy daremos inicio a la 9ª clase de termodinámica, en las cuales continuaremos con algunos conceptos importantes. Entre estos, los parámetros de masa, volumen, energía interna, entalpía y entropía. Sin olvidarnos que nosotros tenemos que tener muy claro, como en la clase anterior, que la masa es la cantidad de materia de una sustancia, aquella materia que nosotros vamos a considerar como una porción material o física, de tal manera que nosotros podamos estructurar una porción denominada esa como un sistema en el cual vamos a hacer un estudio termodinámico. Como la materia es una porción, es una sustancia, es una cantidad de materia de una sustancia, entonces tenemos que entender esta clasificación de sustancia entre las que son puras y las que son mezclas. Las puras las hay simples, como el helio, el hidrógeno, o compuestas como el agua. Y aquellas sustancias que llamamos nosotros mezclas, a su vez se clasifican en homogéneas o heterogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son esas soluciones que habíamos visto en la química 1, las soluciones que se medían a través de concentraciones, ¿no?, físicas o químicas, la molaridad, normalidad, fracciones molares, como por ejemplo la solubilizar sal en agua, o la solución de azúcar, o sustancias, ¿verdad?, mezclas heterogéneas como el agua y el aceite. Empezaremos con indicando un recipiente muy conocido en termodinámica. Hablamos de un cilindro con su pistón, para dar unos ejemplos de lo que nosotros llamamos el estudio de estos parámetros y sus unidades. Una vez que hemos definido masa, ahora veamos el volumen, que es el espacio que ocupa una masa. Puede tener unidades en metros cúbicos, en pie cúbico, ¿verdad? Por ejemplo, observemos aquí la masa delimitada por este pistón, pero si el pistón aumenta, ¿verdad?, el volumen de esta masa, suponiendo que sea un gas, al cual llamamos nosotros un émbolo, ¿cierto? Entonces este volumen aumentaría, un émbolo o un pistón. Como indicábamos, la masa que tendría este pistón, cilindro, ¿no?, remarcado con su pistón, que podría deslizarse de manera superior o inferior, determinando, ¿verdad?, el volumen. Sin embargo, la cantidad de la masa sería la misma, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, que sea un gas en expansión o comprimido el gas, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la unidad de ese volumen, suponiendo del gas, era metros cúbicos o pie cúbico. Sin embargo, la masa tiene unidades en gramos o kilogramos, que también químicamente podemos nosotros expresar N, que es mol, es una unidad también de masa. Por ejemplo, nosotros cuando tengamos que realizar los ejercicios termodinámicos, expresaremos un gas ya sea en moles, que es lo más usual, o en gramos. Pero la fórmula que nos requiere en los ejercicios está dada por esta constante de los gases ideales, la cual varía, depende de qué gas sea, o aire, o hidrógeno, o helio. Y nosotros conocemos esta otra, que es de los gases ideales, de 8.31 Joule por mol grados Kelvin. Entonces nos ayudaría muchísimo llevar la masa, ¿verdad?, que nosotros tengamos, conocerla en moles. Podríamos despejar con respecto a su peso molecular, ¿ya? O sea que puede ser 1 kilo o 3 moles, dependiendo, pero serían en última instancia todo esto unidades de masa. Bien, fíjense que ya hemos visto masa, volumen. Ahora veremos qué es la energía interna. La energía interna
es la energía almacenada por un sistema termodinámico. Si nosotros delimitamos todo esto, ¿verdad? Pero sin embargo lo que nos interesa sería toda esta porción, a lo cual nosotros vamos a llamar nuestro sistema termodinámico de partículas debido a la temperatura. Entonces decimos que esa energía interna es la energía almacenada por este sistema termodinámico de partículas debido a la temperatura. Su símbolo es esta U mayúscula, que equivale a la sumatoria de energía, energía de vibración molecular, energía cinética molecular, más la energía potencial molecular. ¿Qué unidades tiene esta energía interna? La energía interna tiene las unidades de kilocalorías por cada kilogramo de masa. Entendiendo que una caloría es aproximadamente igual a 4.18 Joule, porque sucede que cuando nosotros estamos empleando la fórmula y de tal manera que vamos simplificando, resulta que vamos a tener nosotros la unidad de Joule. Tenemos que transformarla ¿qué? A calorías. ¿De qué manera llevamos de Joule a caloría? Sacamos de las tablas de conversión indicando que una caloría es aproximadamente igual a 4.18 Joule. Muy bien. Entonces, ahora veríamos la entalpía. Muy bien, miren, hemos recorrido masa, volumen, energía interna y veamos ahora la entalpía que es. La entalpía es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con el medio, con el alrededor. Si nosotros vemos que este es nuestro sistema termodinámico, tendríamos que ver qué es lo que pasa aquí a su alrededor de este cilindro. Entonces, la entalpía tiene como símbolo esta H minúscula. ¿Ven? La entalpía tiene esta H minúscula. Y sus unidades son kilocalorías por kilogramo, igual que la energía interna. Por algo es que se están sumando. Las energías tienen que tener la sumatoria, la misma unidad, ¿no? La misma unidad. Bueno, solo que hay que tener en consideración cuando realicen los ejercicios termodinámicos, que cuando tenemos la presión constante, eso significa un sistema isobárico. Un sistema isobárico, recuerden la anterior clase, cuando la presión es constante, o sea, es la misma en el punto inicial que en el punto final. Será isotérmico cuando la temperatura es constante, ¿no? Isócoro cuando su volumen se mantiene constante entre un punto inicial y un punto final. Si vamos a calcular nosotros la entalpía, entonces es igual a la suma de la energía interna más la presión por su volumen específico. Recordemos también que el volumen específico es el volumen dividido entre ¿qué va a ser? Nosotros sabemos que es entre la masa. Entre la masa. Muy bien. La entropía. Bueno, finalizamos con la entropía, que es el grado o tendencia de un sistema termodinámico al desorden. Mientras más desordenadas estén las partículas, mayor será la entropía. Más organizadas las moléculas, menor su entropía. Es un parámetro de capacidad térmica que permite con su variación conocer si un proceso es reversible, o sea que va de un punto inicial a un punto final y puede regresar a su punto inicial, o irreversible cuando esa sustancia inicial pues se convierte en una final y de ninguna manera podría regresar al momento inicial, o en el proceso, como dice aquí, un proceso irreversible. Si está delta S, delta significa diferencia, ¿no? Diferencia, resta, ¿no? Entre final menos inicial. Entonces, la diferencia de entropía es igual a la entropía final menos la inicial. Si nosotros hacemos esta diferencia y nos sale 0, ahí diremos entonces que el proceso es reversible. Caso contrario, cuando la diferencia entre la entropía final y la entropía inicial es distinto de 0, toma algún valor diferente de 0, entonces estamos frente a un proceso irreversible.
Y evidentemente, como es una unidad de energía, una capacidad térmica, entonces la unidad es Joule, mol, grados Kelvin. Joule, mol, grados Kelvin, ¿no? Estos son simplificar solamente para que nos quede en esta unidad. Esa sería la entropía. Bueno, para remarcar un poco entre la diferencia que habíamos dicho que cuando sale cero es un proceso reversible y caso contrario irreversible, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, miremos un poquito un ejemplo, ¿no? Cuando está muy ordenado, ¿verdad? Ese sistema muy ordenado, estas moléculas, la entropía es baja. Si nosotros aumentamos la temperatura, miren el desorden de esas moléculas, la entropía aumenta o es alta. Por eso se dice que este valor de la entropía es un parámetro de capacidad térmica, depende de la temperatura, ¿no? Hace que varíe el proceso, hace que tome una variación. Con esto, jóvenes, ya tenemos nosotros todas estas medidas, todos estos conceptos, todos estos parámetros: masa, volumen, energía interna, etc.